Hola para todos los que me están viendo. Bien, este video será el último video de la serie Responsabilidad Cristiana que ha comenzado hace un mes. Y bueno, si es la primera vez que ves este video, te invito a que veas los videos anteriores que he hablado de la oración, de la lectura de la Biblia y la meditación de la Biblia. Te aseguro que va a ser algo muy edificante para tu vida y creo que te hará reflexionar si crees que debes cambiar algunas cosas. Así que en este cuarto video voy a hablar sobre la importancia de adorar y alabar a Dios. Primero quiero decirte que alabar y adorar a Dios no solamente es escuchar música que glorifica a Dios en un espacio físico, ya sea en la iglesia o en tu casa, ¿sí? Alabar y adorar a Dios es algo más profundo, es vivir una vida que glorifique a Dios. Ese es el verdadero sentido. Es más allá de la música, es muy bonita la música, es muy bonito adorar y alabar a Dios en el sentido de escuchar música, ¿no? Pero tu vida tiene que ser un poema para Dios. Tienes que vivir una vida que realmente los demás puedan decir que vives y adoras a Dios. Entonces quiero empezar a aclarar ese sentido. Así que voy a fundamentar las razones por las cuales es importante alabar y adorar a Dios desde esta perspectiva, ¿sí? La primera razón por la cual debemos hacerlo es porque nos lleva a un reconocimiento de lo que es Dios, ¿sí? Es un todo. Y quiero compartirte para que puedas entender esta razón el Salmo 8, versículo 3 al 4, que dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Aquí el salmista comienza, en primer lugar, a observar los cielos, ¿sí? Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, ¿sí? Él reconoce que Dios es el creador de los cielos, que Dios es el creador de este mundo. Pero después dice, la luna y las estrellas que tú formaste, es decir, más allá, la creación del universo. Lo que te quiero decir es que cuando tú adoras y alabas a Dios, es muy importante porque lo reconoces como Él es. Aquí el salmista reconocía que Dios era el creador de todo, ¿sí? De todo lo que vemos, Dios lo creó. Entonces, esa es una razón muy importante. Y luego en el versículo 4 dice, y digo, ¿no? Y esa es una pregunta. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Sí? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? No hay duda de que Dios sí tiene memoria de nosotros. Dios sí se acuerda de nosotros. En los momentos difíciles de nuestra vida, Dios se acuerda de nosotros. Pero lo más maravilloso de esto es que Dios nos visitó a través de Jesucristo, trayendo la salvación que necesitamos. Entonces, cuando tú adoras y alabas a Dios, entras en un ambiente o vives una vida en la cual lo reconoces a Dios, ¿sí? Un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de misericordia, un Dios de ira, un Dios de disciplina. ¿Sí? Por eso es muy importante que leas y medites la Biblia para que conozcas cómo es Dios y puedas vivir esa vida de glorificación a Dios. La segunda razón por la cual es importante adorar y alabar a Dios es porque nos lleva a dejar el orgullo y la soberbia de nuestra vida. Te lo voy a ilustrar con un camino, ¿no? Digamos que estás en un camino y a mitad del camino hay una piedra bien gigante. Esa piedra gigante es el orgullo y la soberbia. Al final del camino está Dios y tú estás en el principio del camino. Ahora, cuando nosotros dejamos o no adoramos o glorificamos a Dios con nuestra vida se comienza a llenar o está con orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es decir y creer que no necesitamos a Dios. Es llegar a decir que está bien que creo en Dios, voy a la iglesia y en la iglesia adoro a Dios, pero vives una vida que tambalea muchas veces. Entonces, estás
tu relación con Dios está cortada, porque hay una piedra gigante que se llama orgullo y soberbia. Y cuando tú adoras y alabas a Dios, en ese momento estás tirando ese orgullo y esa soberbia de tu vida y estás abriéndole tu corazón a Dios. Por eso es muy importante. Y quiero compartirte acá el Salmo 51, versículo 3, que es un salmo de David, ¿sí? En la cual este salmo se escribió cuando David fue amonestado por el profeta Natán, que habló de parte de Dios porque David había pecado gravemente. Y este salmo lo escribió con un arrepentimiento genuino el rey David, que dice, yo reconozco mis rebeliones y todos mis pecados están delante de mí. Es decir, este hombre que era el rey de la nación de Israel, reconocía sus pecados, reconocía sus rebeliones. ¿Cuánto más nosotros, no? Así que esa es la segunda razón. La tercera razón por la cual debes adorar y alabar a Dios es porque es un olor grato delante de Dios, es un olor agradable delante de Dios. En el Génesis capítulo 8, versículo 21 dice, y percibió Dios olor grato. ¿Qué había pasado acá? Noé había sobrevivido al diluvio, había descendido del arca junto con su familia, y dice que Noé ofreció un altar a Dios y en ese altar sacrificó animales limpios e inocentes. Y esto fue agradable delante de Dios. Más adelante Dios a través de Moisés le da a la nación de Israel la ley, ¿no? La ley, la famosa ley de Moisés, como se conoce comúnmente. Y en esa ley había mandamientos, leyes que decían que cuando un hombre pecaba de la nación, debía ir al templo y llevar un animal para ofrecer sacrificio. Y en ese ritual del sacrificio había una parte en cual se quemaba esa ofrenda, ese holocausto, esa parte del animal. Y ese olor, esa emanación de olor de la carne, dice que era un olor agradable delante de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo tomó ese lugar del sacrificio del animal inocente. Y nosotros, a través de Cristo, lo ilustra el apóstol Pablo, somos olor gratos delante de Dios por medio de Cristo. Entonces debes entender que eres un olor agradable delante de Dios a través de Jesús. Pero tu vida tiene que manifestar esa vida, ese olor agradable delante de Dios. Por eso es importante que te deleites en la adoración y en la alabanza, pero que puedas practicarlo en tu vida, porque eso le agrada muchísimo a Dios. La cuarta razón es porque es una señal de gratitud. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Acá, ¿por qué elegí esta razón de que es una señal de gratitud? Hay dos extremos, ¿no? Tú te puedes considerar creyente en Dios, puedes vivir una vida como cristiano o cristiana, y te pueden pasar dos cosas en la vida. La primera es que llega y puede llegar la enfermedad a tu vida, la escasez a tu vida, el sufrimiento a tu vida, la pérdida de un ser querido. Y aún siendo creyente, puedes correr el riesgo o pasa muchas veces en que esa persona que es creyente en los momentos más difíciles deja de darle las gracias a Dios. Sé que suena ilógico, pero la Biblia dice que tenemos que dar las gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros dejamos de dar gracias, nos empezamos a cerrar el corazón, a endurecer el corazón. Y ya no vivimos una vida agradecida. Y el otro extremo es cuando Dios te prospera, ¿sí? Dios te da un buen trabajo con un buen sueldo, una buena casa, un buen auto, ¿no? Y empiezas a pensar que ya no necesitas tanto a Dios o dejas de darle gracias a Dios por todo lo que tienes. Por eso es muy importante
que esa alabanza y adoración se manifieste en una gratitud, ¿sí? En levantarte todos los días y darle gracias a Dios por lo que tienes y por lo que no tienes. Si estás enfermo, dale las gracias, porque ahí es donde tú estás glorificando a Dios con tu vida. Y la quinta y última razón es porque nos llena de su Espíritu Santo. Y quiero compartirte el capítulo 7 del libro de los Hechos, que nos habla de un hombre llamado Esteban. Ahora, ¿quién era Esteban? Esteban era un servidor, ¿sí?, de Dios. Él servía las mesas, hacía muchas cosas Esteban, pero había algo que lo diferenciaba. Él estaba lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y bueno, y voy a explicar un poquito. Esteban lo acusan injustamente delante del concilio religioso de aquel momento, y no podían aguantar que Esteban le dijera la verdad. Y lo más triste es que, bueno, Esteban muere, ¿sí? Pero antes de que Esteban muriera, en versículo 55 del capítulo 7 dice: y Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Esto fue real, ¿sí? Muchos lo pueden interpretar como que fue una ilusión, ¿no? O fue algo que sucedió en la mente de Esteban, pero yo lo interpreto como algo real, ¿sí? Pero yo quiero dar una interpretación espiritual en ese sentido, en este momento. ¿Por qué? Porque él dice que lleno del Espíritu Santo vio la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. No hay duda de que lo caracterizaba a Esteban era estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, cuando tú adoras y alabas a Dios, te llenas de su Espíritu Santo. Cuando tú vives una vida que glorifica a Dios, estás lleno del Espíritu Santo. Pero esto va más allá, porque Esteban conocía muchísimo la palabra de Dios. El Antiguo Testamento se lo sabía muy bien. ¿Qué quiero decir? Que no solamente es la alabanza y la adoración, sino también la lectura, la meditación, estudiar, orar. Eso te va a llenar del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así que esas serían las 5 razones por las cuales es muy importante que vivas una vida de adoración y alabanza a Dios, no en el sentido musical solamente, sino que eso sea un estilo de vida, ¿sí? Porque eso es lo que demanda Dios de todo aquel que sea su hijo o hija. Así que bueno, este será el último video. Aquí concluiría la serie Responsabilidad Cristiana. Espero que haya sido de bendición para todos aquellos que lo hayan visto. Para mí lo fue y me llevó a reflexionar sobre muchas cosas que debo seguir cambiando y mejorando en mi vida. Así que te invito a que sigas viendo más videos míos. Voy a subir más adelante, creo que voy a preparar una serie que voy a llamar La Esperanza. Así que Dios me ayude para armarla, porque es un tema profundo y bueno, lo voy a hacer con todo el amor y cariño y con toda la gracia que Dios me pueda dar. Así que bueno, me despido. Muchas gracias y bendiciones para sea quien sea.